Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otro devocional más, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, de ya el 4 de enero del 2024. Damos muchas gracias a Dios por este nuevo año que arrancamos. Gracias a Dios por el 2023 que se fue con todas sus alzas y sus bajas, pero damos muchas gracias a Dios porque siempre es con nosotros. Damos gracias a Dios porque estamos vivos, porque tenemos vida y vida abundante. Y bueno, yo le pido que me acompañe ahí en su palabra, en la palabra de Dios, que me acompañe por favor. Estamos haciendo reflexiones precisamente acerca del tema de este año que comienza, del año nuevo. Y como usted sabe, nuestros devocionales están basados en meditaciones respecto a las predicaciones de los días domingos, del domingo anterior. En este caso, pues tuvimos la predicación tanto del pastor David Pérez como del pastor Edgar Cerez acerca del libro de Josué, bajo la temática de el año que comienza, de este año nuevo. Entonces, en esta ocasión yo quiero leer un fragmento del capítulo 3 del libro de Josué, donde se describe la historia del cruce del Jordán. El pueblo está rumbo a la tierra prometida, ha llegado a la tierra prometida, está listo para ocuparla. Y bueno, uno de los tantos obstáculos que se le han ido presentando al pueblo es precisamente que ahora tienen que cruzar el río Jordán. Y sobre esto haremos una breve meditación el día de hoy. Le pido que me acompañe ahí en Josué, el capítulo 3. Vamos a leer solamente los 7 primeros versículos, aunque la historia completa del cruce del Jordán son 2 capítulos, todo el 3 y todo el 4. Solamente leeremos los 7 primeros versículos del capítulo 3 y bueno, haremos referencia a toda esta historia. Veo que por aquí ya tengo saludos, quiere decir que todo corre muy bien, por lo que entonces haré, como siempre, una breve oración para poner este devocional en manos de Dios y procederemos a la lectura de la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú das vida y das vida en abundancia, Padre, y podemos gozar de esa vida abundante a través de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos das el regalo de tu palabra, porque podemos tener una visión de la vida, una cosmovisión, no humana, Señor Padre, no humanista, Dios, no filosófica, sino a través de tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones con el pasaje de hoy. No son mis palabras, no son mis reflexiones, Dios, es lo que tú quieres comunicar, Padre. Toda la gloria sea a ti, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos entonces al pasaje. Esto es Josué, capítulo 3, y dice así el versículo 1. Vamos hasta el 7. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Y dice el verso 7, el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Bien, siguiendo la historia, le platico rápidamente la historia. Le decía yo que la historia realmente está en 2 capítulos. Los sacerdotes tomarán el arca, el pueblo lo seguirá, tal como los jefes habían instruido a las tribus.
y nos describe la palabra que una vez que los sacerdotes empiezan a cruzar el Jordán, las aguas del Jordán se detienen, y bueno, pues el pueblo cruza en seco, así como lo haría generaciones antes por el Mar Rojo, saliendo de Egipto. Es el mismo suceso en el río Jordán. Y entonces Josué pide o escoge a 12 varones, a 12 israelitas, un representante de cada tribu, para que cada uno de ellos tome una piedra y entonces edifiquen un altar de testimonio para que cuando los hijos pregunten qué significan estas piedras, ellos puedan referir el día en que Dios detuvo el agua del Jordán para que el pueblo cruzara y tomase la tierra que Dios había prometido. Una historia maravillosa, ¿no? Hablemos un poquito del libro. Cuando uno lee el libro de Josué, bueno, tenemos que entender que es un libro que el autor pudo haber sido el mismo Josué, porque 2 veces el libro menciona que Josué está escribiendo, pero también nos lleva a pensar que hay otro autor, un autor posterior, es decir, que el libro fue terminado o se escribió tiempo después. Por ejemplo, hay pistas que nos dan indicio como la mención de un libro, el libro de Jaser, que es un libro muy posterior, no es un libro que tengamos existencia y por lo cual entre dentro de las escrituras, pero se sabe de Jaser, un personaje muy posterior. Estaríamos hablando más o menos del tiempo de los reyes. Y también es muy común el uso de la expresión hasta hoy, ¿no? Dando la idea de una anécdota muy posterior. Por lo que la tradición piensa que Samuel sería el autor del libro, ¿no? Es decir, Josué no pudo haber escrito acerca de su propia muerte, ¿no? Entonces se piensa que, bueno, el libro está escrito por al menos 2 autores. Josué escribió una parte y posiblemente Samuel complementaría el libro. Si tratamos de ver la temática del libro en una sola palabra, pues creo que tendría que ser conquista. El libro trata de la conquista de la tierra prometida. Pero algo que le da un toque especial a este libro, usted y yo podemos leer muchos libros acerca de conquistas, pero Josué tiene una particularidad que lo hace único respecto a cualquier otra literatura de conquista. Y es el hecho de que Dios constantemente está mostrando su respaldo. Y vaya que si el pueblo necesitaba el respaldo. Entraban a una tierra desconocida. Leíamos en el pasaje donde en la instrucción de los jefes, ¿no? De los jefes israelitas, dice en el versículo 4, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. O sea, están en un terreno que nunca han pisado, que no conocen. El otro punto, bueno, les decía yo, enfrentan una tierra desconocida. Estamos hablando de un pueblo nómada. Es un pueblo que salió siendo esclavo y va a enfrentar una nación ya estructurada. Es decir, van a enfrentar una nación con una economía, con una política ya establecida. Es decir, ya tienen inclusive hasta una arquitectura. Ya tienen edificios. Ya tienen un sistema político y económico fuerte, establecido, por lo tanto tienen un ejército. Entonces, pues no era fácil para el pueblo de Israel. Enfrentaban a pobladores grandes, más fuertes, donde los espías en el libro de Números habían referido, a su lado parecemos langostas. Y bueno, desde la entrada a la tierra prometida ya enfrentan un problema, el cruce del río Jordán, que en esos días presentaba un desbordamiento. Lo puede usted corroborar, si me sigue ahí en su Biblia, lo puede corroborar en el verso 15 del capítulo 3. Sin embargo, desde el capítulo 1 nosotros vemos un respaldo de Dios. Decía yo, es un libro que trata de conquista, pero lo que hace especial este libro es que Dios siempre está mostrando su respaldo. Nosotros vemos en el capítulo 1 un respaldo de Dios para Josué, pero si lo vemos así es como un respaldo
personal, es un respaldo interno, ¿no? De ahí que entendemos mucho la expresión que se ocupa en este capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Es Dios hablándole a Josué, hablando al corazón de Josué. Mira que te esfuerces, mira que te mando, perdón, que te esfuerces y seas valiente. Pero en el capítulo 3, ahora vemos un respaldo de Dios para con Josué, pero delante del pueblo. Dice el verso 7, te convertiré en un gran líder a los ojos del pueblo y sabrán que estoy contigo como lo estuve con Moisés. Entonces lo que Dios está diciéndole a Josué es, ellos tienen un gran respeto por Moisés por todo lo que hizo por ellos. Bueno, yo pondré en su corazón el mismo respeto que tuvieron con Moisés para contigo. Y la historia que le acabo de narrar es interesante, sobre todo cuando nosotros atendemos. Es muy fácil pensar esta historia centrándonos en Josué. ¡Wow! Aquel que le mandó que se esfuerce y que sea valiente. Aquel que Dios está respaldando. Pero yo quiero centrar esta reflexión también en todos los personajes alrededor de. Se habla acerca de unos jefes. Dice ahí el versículo 2. 3 días después los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo instrucciones. Ahí tiene usted unos personajes importantes, los jefes israelitas, que llevaron a cabo una labor. ¿Y qué me dice de los sacerdotes, que tomaron el arca, que llevaron el arca del pacto y guiaron al pueblo? ¿Y qué me dice de los varones, ya yéndonos hasta el capítulo 4? Aquellos varones que tomaron piedras para edificar un altar de testimonio. Es cierto, Dios usa a Josué, Dios le respalda, y es cierto, Josué va a responder ante ese respaldo, pero también la gente, los jefes israelitas, los sacerdotes, los varones, el pueblo, también responden ante ese respaldo. Y creo yo que esa es la reflexión que tenemos que hacer hoy. ¿Cómo estamos respondiendo ante el respaldo de Dios? Dios tiene un plan para ti y para mí, pero también tiene un plan para nosotros como iglesia. Tiene un plan para tu familia. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estoy yo respondiendo ante ese respaldo que Dios nos da en ese plan? Los sacerdotes tomaron el arca, cruzaron el Jordán, deteniéndose el agua del río, guiando al pueblo. Tú como miembro de la iglesia, ¿de qué manera participas para guiar a otros? ¿O simplemente te la pasas murmurando acerca de las cosas que se hacen en la iglesia y te vuelves el estorbo? Los jefes israelitas dieron instrucciones al pueblo porque veían la necesidad del pueblo. Es una tierra que ustedes nunca han pisado y es necesario que hagan esto. ¿Cómo ayudas en tu iglesia a que la gente no se pierda o te vuelves una piedra de tropiezo en la iglesia? Josué manda a 12 varones a tomar 12 piedras a edificar este altar que servirá de testimonio para futuras generaciones. Tú como miembro de la iglesia, ¿cómo edificas en tu iglesia para dar testimonio de Dios? ¿O estás más preocupado por dar el testimonio de tu fama, por llevarte la gloria? Por favor, no me lo tomes a mal. No es un mensaje teledirigido. Es algo que tenemos que pensar constantemente.
como miembros de la iglesia oramos, como miembros de la iglesia diezmamos. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos llevaba a una reflexión. ¿Cuál es el motivo por el que oras? ¿Ser visto por los demás? ¿Cuál es el motivo por el que diezmas? ¿Ser visto por los demás? ¿Cuál es el motivo por el que ayunas? ¿Ser visto por los demás? Si lo haces así, felicidades, ya tienes tu recompensa. Pero la invitación del Señor Jesucristo era ir más allá. ¿Por qué no lo haces para fortalecer la relación con tu Padre, el cual ve en lo secreto y recompensa? Si bien es cierto que Dios mostró un respaldo de Josué para con el pueblo, era importante la respuesta del pueblo. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante el respaldo que Dios da a nuestros pastores y a nuestros líderes? Entonces, si lo analizamos, mi hermano, el libro de Josué, pues nos enseña que Dios da la victoria con un propósito, que es glorificar su nombre. Y ahí está nuestra palabra de esperanza. Nuestra palabra de esperanza está en que gozamos, es cierto, del respaldo de Dios, pero que ese respaldo no es para que seamos respetados como la gente respeta a Moisés, que es importante, claro, pero tenemos que entender que el respaldo tiene un propósito más profundo, y es que el nombre de Dios sea glorificado. Es así que entendemos la respuesta que da Josué en el último capítulo de este libro, ¿no? Miren, no sé ustedes, pero mi familia y yo serviremos al Señor, porque de eso se trata todo esto, ¿no? Y quiero cerrar este devocional con precisamente los últimos versículos del capítulo 4. Tomo a partir del verso 19. Dice: el pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Es decir, el pueblo ya ha pasado en seco por el Jordán. Fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Josué estaba ahí, él estuvo ahí presente. Y dice el último versículo: lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Mi hermano, mi hermana, estamos comenzando un nuevo año. Hemos terminado el 2023, estamos comenzando el 2024. Dios nos está respaldando, sabemos con qué Dios vamos. ¿Cómo estamos respondiendo? Porque nuestra respuesta debe de ser de tal manera que todos sepan que la mano del Señor es poderosa y para que todos teman al Señor para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Dios Padre, porque sabemos, tenemos la convicción de que tú nos respaldas, Dios. Esa es nuestra fe, Padre. Y no viene de nosotros, Padre. No es algo que nosotros generemos y por lo cual recibamos la gloria. Porque hasta la fe viene de ti, Padre. Y toda la gloria sea para ti, mi Señor. Pero te damos gracias por ese respaldo. Porque aun cuando no lo merecemos, tú lo das por amor. Mi Señor, te pido encarecidamente que en cada uno de nosotros nos permitas responder ante ese respaldo de tal manera que tu nombre sea glorificado. Que todos aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver la grandeza, tu grandeza, y todos puedan temerte para siempre, Dios. Que cada uno de nosotros seamos como esas piedras que sirvieron para testimonio, Dios. Y como tu palabra dice, nosotros somos piedras vivas, como Pablo lo decía, nosotros somos cartas escritas, que la gente pueda ver en nosotros al gran Dios que tú eres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como avisos, este sábado
Este sábado ya retomamos nuestra reunión de oración los varones, es el sábado 6 de enero. Varones, ahora sí retomamos nuestra reunión de oración, los esperamos a las 8 de la mañana. También la Escuela de Desarrollo Cristiano ya comienza sus cursos tanto en línea. El 20 de enero tendremos dos cursos, que será el libro de Levítico, un estudio del libro de Levítico, y ese será a las 11 de la mañana. A las 12 del día tendremos el estudio del Evangelio de Lucas. Será la primera parte del Evangelio de Lucas. Esto será los días sábados. La Escuela de Desarrollo Cristiano ofrece cursos en línea los sábados sobre cada libro de la Biblia. En domingo presencial arrancamos el domingo 21 de enero con distintas clases. Tendremos historia de la iglesia de la Reforma y de la iglesia moderna. Tenemos cómo cultivar raíces en la familia de Dios, es decir, en la iglesia. Pedagogía bíblica para todos aquellos que les gusta enseñar. Tendremos pedagogía desde la perspectiva bíblica. Tendremos, por ejemplo, de nuestro diplomado en teología, el último módulo, que es la escatología. Ya tendremos a nuestros primeros graduados del diplomado en teología con la doctrina de los últimos tiempos. Está también un estudio acerca de los libros históricos. Tendremos para los más nuevos las nociones básicas para la lectura bíblica. Para aquellos que en su vida han abierto una Biblia, bueno, nosotros les podemos orientar, ¿no? Y bueno, pues tenemos también cursos para matrimonios y para padres. Si no me equivoco, el de matrimonios es acerca de finanzas, ¿no? Finanzas como matrimonio. Y para padres tenemos el curso de cuando llega la adolescencia. ¡Wow! Vaya que sí es tema, ¿no? En fin, ahí tiene todas las opciones donde nuestro único propósito no es el ser una escuela famosa. No. Queremos bendecir a la iglesia orientándola, guiándola, apoyándola. Entonces, dése usted la oportunidad de ser parte de la experiencia EDC, de la experiencia de la Escuela de Desarrollo Cristiano Torrefuerte. Y bueno, como siempre, invitarlos a nuestros servicios dominicales, 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 2 de la tarde, para que nos acompañe usted en nuestros cultos. Recuerde que también transmitimos el culto de las 12 del día a través de nuestra plataforma en YouTube. Y bueno, para terminar este devocional, quiero devolver la cortesía de los saludos. Entonces tengo aquí a Alfredo Hernández, que manda bendiciones a la iglesia. Tengo aquí a Caro Jiménez, muy buenos días hermanita. María Sara González, que también nos manda saludos. Mi hermanita Mónica Gordillo, es un gusto como siempre saludarle. Tengo a Esther Mendoza, que da gracias por compartir el mensaje. Gracias a Dios por su palabra, no dejamos de agradecer a Dios por el regalo de su palabra. Gloriana Carrillo de León, buenos días, manda saludos. Vicky Ruggerio, también saludos. Rosy Goitia, muy buen día hermanita. Tengo Maritza Contreras, hermana, qué gusto saludarle. Mi buen amigo José Juan, Dios te bendiga, amigo, Dios te bendice. Mi amigo Gad Yair, qué gusto saludarte, Yair, nuestro baterista, ahí en Torre. Es un gusto saludarte, varón, gracias, muchas gracias a Dios por tu servicio, por tu labor también. Salma Salazar, buen día, hermanos. Buen día, hermanita, qué gusto saludarte. Está mi buen amigo Java, saludos, amigo, ya tiene mucho que no te veo, pero un abrazo donde quiera que estés. Mi buen amigo Jorge, qué gusto saludarte, Jorge, me da mucho gusto. Dios te bendice. Mi hermanita Leo Patiño, gracias por sus saludos. Tengo también aquí a Paco. Saludos Paquito, un abrazo donde quiera que estés. Y mi hermano Álvaro Barojas también nos manda saludos. Mi hermano, no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle. Que Dios me lo bendiga.